Héctor Celis, autor de una novela que me sorprendió muchísimo, una novela que me gustó mucho y una novela que aparentemente es de ciencia ficción, pero parece ser una realidad, digamos, ¿no? Esta cosa de las carnicerías con humanos, antes nos parecía, no sé, hace 20 años nos parecía una cosa muy de la imaginación y ahora es prácticamente real, digamos. Ya. ¿Cómo se te ocurrió esta novela y cómo la hiciste? Bueno, empezando por la cuestión de la carne, ¿no? Yo pensé, o pienso que la cuestión de la carne es solo una metaforización de procesos de capital o del capital en donde el cuerpo y el consumo están íntimamente relacionados y yo lo que traté de esbozar en la novela es una, llevar al paroxismo ciertas cuestiones que a mí me parece que están en el presente, em, en el sentido de que el consumo de carne y lo eh, humana está íntimamente también relacionado con el consumo del tiempo y del trabajo, del tiempo del trabajo y de cierta posesión que tiene el procesos coloniales extractivistas sobre ciertos cuerpos. Sí, Entonces, me parece que es solo llevar al límite algo que está en el presente. ujú. Y en cuanto a la composición de la novela, bueno, la escribí durante 6 años, fue un proceso bastante largo, con muchos borradores de por medio, muchas cosas que entraron y salieron, y la forma final que ahora tiene la novela está ligada por un universo ficcional que es lo que le da sentido a todas las historias que están ahí flotando, por usar la metáfora del mar, que están flotando como si fuera un caos marítimo. Y lo que une esto es precisamente la marea, el universo que está delineado ahí. Sí, muchas cosas para preguntarte. Vamos a decir que la novela se llama Mar es la Tierra. Preguntarte principalmente por qué ese título, porque aparentemente pareciera ser una novela poética, una novela que desde el título uno va a encontrarse en muchas cosas menos en las cosas en las que se encuentra, digamos, ¿no? ¿Cómo fue darle ese título? El título, pienso que tiene varias acepciones, em, que- varios significados. El primero, el más literal, sería, bueno, hacer una referencia quizás a la problemática ecológica que vimos con el cambio climático. La novela inicia con la isla de Kiribati, que se va a hundir de forma inevitable en los próximos años, pero esa es solo una de las tantísimas consecuencias que ya estamos viendo en el presente y que vamos a seguir viendo a futuro, con el subir de las temperaturas, el derretimiento de los polos, la acidificación de los mares. Es algo que vamos a ver. Esa es como la acepción más directa, esa alusión. Pero también hay una búsqueda, tiene una acepción quizás más lírica o poética, en el sentido de que todos los personajes que están transitando la novela se caracterizan por una liquidez, y la escritura también busca eso, una liquidez, un Ujú. flujos tanto de conciencia como flujos de personas, de personajes, eh, y hay una búsqueda por pensar que toda esa solidez que nosotros concebimos como tierra o como el mito tierra, al final está permeado por una liquidez que sería la del mar, como algo que va a embrazar toda nuestra sensación de liquidez, perdón, de lo terrenal, Ujú. de lo fijo. Ujú. Hay una descripción de lo que es nuestro sentimiento, porque estamos precisamente
eh, prendidos al consumo, y hay una descripción de lo que está pasando a nivel, creo yo, de un paisaje, digamos, ¿no? Un Ujú, paisaje tenebroso tal vez, ¿no? Eh, mm, eh, a mí me parece que este consumo que nos brinda una sensación satisfactoria, podemos hacer mañana consumir cuerpos humanos. O mm, sea, no hay ninguna diferencia en lo que consumimos, sino es esa satisfacción falsa que mm. recibimos al consumir. ¿Es un poco eso? Sí, mira, eso que comentas está en la novela. Hay, digamos que la acción narrativa de la novela ocurre en la periferia, Ujú. pero hay un espacio que se llama Las Nubes, que se nombra constantemente en la Sí. novela, que es este grupo de privilegiados que están por encima, en una especie de ciudad que está por encima de la marea, del desierto, de todo, y ellos no se enteran de lo que nunca tocan ni el piso ni el mar y están por encima. Y al no enterarse, como nosotros, me incluyo, de dónde viene lo que comemos, de dónde viene lo que consumimos, al perder eso, nosotros ya no sabemos de dónde se saca, por ejemplo, las baterías, lo que implica eso en Congo, ¿no? Todo lo que implica en Congo, o todas las cuestiones extractivistas de distintos lugares en el mundo, de dónde viene eso y cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, o cuáles son las consecuencias de violencia que eso conlleva y que está, digamos, eso anestesiado por una propaganda de un producto que elimina la proveniencia, ¿no? Un Ajá. diamante, por ejemplo, la propaganda sería como brillo, belleza, qué Mm. sé yo. Pero ¿de dónde sale ese diamante? ¿De dónde Claro. sale? ¿Cuáles son las consecuencias de? Entonces, la novela a mí me interesa por lo menos en este libro, me interesó más trabajar la periferia que escribir sobre las nubes propiamente. O Sí, por- recreas también un poco el mito de Blade Runner, digamos, ¿no? Cuando Blade Runner ponía a estos hombres viviendo, no sé, Marte a lo mejor, y los replicantes viviendo en una zona absolutamente tremenda. Mm, En ese aspecto creo que hay como una ciencia ficción que se repite, pero que al mismo tiempo la ciencia ficción hoy no es tan ciencia ficción, es lo que te mm, decía al principio, ¿no? mm. Total, pienso, eh, quiero ir como por dos cuestiones que se me ocurrieron ahora. Una es, normalmente la ciencia ficción es un género que yo he leído algunos escritores de ciencia ficción y me han influenciado, obviamente, Dick, Lem, eh, pero no he leído tampoco mucho. Pero Ah, lo que sí entiendo como género de ciencia ficción es que normalmente se vale de artefactos tecnológicos o de cierta prospección en función de la ciencia para imaginar un futuro eh, tecnócrata o qué sé yo. Y en la novela, eso no aparece. Yo lo que pensé es, bueno, pensar un futuro o hacer una novela prospectiva, pero en función también de procesos coloniales del pasado, procesos, hay imágenes constantes, por ejemplo, está la imagen de Cerro Rico, está la tira de peregrinación, sí. hay imágenes como que remiten, no aparecen nombradas, pero son imágenes que remiten a un pasado y pensar el futuro o una prospección, pienso, del futuro sin arraigar el pasado también es mm, como que no hay un tejido eh, temporal Ujú, complejo. Por otro lado, también el universo que se plantea en la novela es como, yo creo que el futuro está en la periferia. O sea, lo que está ocurriendo en la periferia eh, ahora en los lugares como que más desolados de la urbe, más aventados para afuera de la urbe, eh, eso que, esas consecuencias que está teniendo el cambio climático, por ejemplo, eh, en la periferia, eso es lo que le espera de alguna manera a las urbes. Ese es el futuro. Entonces, de pronto,
la inversión de pensar, no sé, por llegar a un lugar común, uy, primer mundo, Japón, odio esto de primer mundo, pero bueno, Japón, y ahí está el futuro. No, el futuro está en la periferia de Latinoamérica o en la periferia de África. Es como pensar que ahí más bien es donde la prospección nosotros podemos imaginar incluso posibilidades dentro de ese futuro de supervivencia o sobrevivencia. Sí, es un poco optimista tu mirada en ese aspecto. Yo creo también que hay un montón de testigos que también pones en la novela, que son esos testigos que dicen, bueno, uso un diamante, pero no sé de dónde viene, a pesar de que Mm, habrán muerto 15 para poder hacer ese diamante. Y también pasa con el narcotráfico. ¿Te diste cuenta de que nunca el narcotráfico tiene la voz de las personas que consumen? Digamos, cuando una persona consume, está avalando mm, ese, ese sí. narcotráfico, ¿no? Entonces pareciera ser que somos todos testigos, pero nadie hace nada, digamos, ¿no? Mm. Sí, bueno, digamos que una cosa es el sujeto Héctor, que yo soy, para escribir un libro se necesita, o cualquier artefacto artístico se necesita cierto optimismo, pero en sí el libro, el universo que hay en el libro, a propósito, busca golpear al lector, ¿no? Busca Mm, como confrontarlo y llevar al límite como ciertas cuestiones, como para hacerle preguntas, ¿no? Sobre un presente. Entonces, ahí pienso que sí estoy totalmente como, una cosa es quizás mi optimismo y otra cosa es lo que ocurre en la novela. mm, Y lo que decías del narcotráfico, de la violencia, yo quizás el aporte que yo eh, pienso que está haciendo una novela con las características de la mía es que la violencia se ha tratado de muchísimas maneras en la novela mexicana, también en narcotráfico, también en filmes, en fin. Pero yo he visto muy pocas veces que esa conexión violencia extrema se enarbole con la inmensa problemática ecológica que estamos viviendo, que no es menor. Y no es solo una cosa, no es solo el subir de la marea por cuestión de derretimiento de los polos, es destrucción del Amazonas, es desertificación, sí, y todo esto pienso que se mira como si fueran dos cosas diferentes. Yo pienso que están íntimamente conectados. La violencia extrema hacia lo humano es la misma violencia que se tiene extrema hacia lo animal o hacia lo vegetal o hacia lo que nosotros consideramos como tierra, como si fuera algo que inerte, colonizable. Entonces, eso está muy conectado. Y es lo, por ejemplo, ahorita se me ocurre una comparación bella. En 2666 hay una parte en donde están eh, los cuerpos, los tiran en el basural que se llama el Chile. En el basural los tiran los cuerpos y al mismo tiempo, eso me parece un acierto muy, muy especial de Bolaño, eh, en ese basural se empiezan a juntar también todos los residuos de las distintas maquilas que avientan para ahí. Entonces los cuerpos van a dar también junto con los residuos químicos claro. y la destrucción del paisaje está unida a la, la violencia extrema en contra de los cuerpos. Claro. Entonces, pienso que, por lo menos en la novela que yo escribí ahora, ese es como el ángulo que me gustaría por lo menos plantear como preguntas Ujú. eh, hacia algo que está o que ha sido abordado de mil maneras, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿cómo escribiste esta novela? Eres muy joven, y bueno, uno a veces se sorprende, digamos, de que haya una novela tan madura, tan legible, tan, a mí me gustó muchísimo, Gracias. siendo tan joven, digamos, ¿no? Pues creo que eh, yo pienso que fueron muchos años y Mm,
muchos años en los que trabajé la novela y tuve la fortuna también de tener lectores Ujú, formidables de esta novela ujú, y que pienso que ahí se hizo quizás un trabajo comunitario en las lecturas que me fueron dando las personas ujú, y que fueron de alguna manera también potencializando con su lectura mi propia escritura y me llevaron hacia... Entonces creo que es producto de eso, de muchos años de trabajo y también de los lectores que tuve la fortuna de ir ¿Puedes sumando. nombrar alguno de esos lectores? Claro, Diamela El Tit, por Ah, ejemplo, eh, por ejemplo también Nina Meruane, ujú, Sergio Cheifek, por ejemplo también, Álvaro Enrique, ujú, Rodrigo Márquez Tizano, ujú. Gabriel Wolfson, Viviana Benchushan, en distintos momentos. Entonces, Claro, por claro, muchos años, muchos años. claro. Eres de Y Texcoco, ¿verdad? sí, yo soy de Texcoco. Ajá. ¿Y vives ahora ahí? Yo vivo en Nueva York, Ajá. vivo en Nueva York y en Nueva York fue que conocí a muchas de estas personas porque hice una maestría en Ujú, escritura creativa en Nueva York en ujú. español. Y ahí fue donde yo empecé a tener yo ya llegué como con ideas, pero allí fue donde conocí pues, a todas estas personas con lecturas, em, pienso que alimentaron, Sí, potencializaron, me dieron sí. idea. Sí, independientemente de todos esos lectores que son todos escritores muy reputados, pareciera ser que tu novela no se acerca a ninguna de la escritura de ellos, digamos, ¿no? Eso también es importante, Mm, ¿no? Es decir, una escritura totalmente original y que se abre paso en en un estado por ahí literario que no es tan bueno ahora, ¿no? Pareciera ser mm, que también está como con los cuerpos tirados con la maquila, digamos. mm. Sí, bueno, yo pienso también que mm, pienso que el estado de cierta reflexión literaria pienso que puede ser a veces como ya no depende de uno, ¿no? O sea, Claro. puede que esté o que no esté ya, pero por lo menos yo me siento, por ejemplo, muy afortunado eh, y también como, sí, que Alfaguara haya decidido publicar mi novela. Yo toqué muchísimas puertas, no sabes Ujú, cuántas. ujú, Yo nunca me imaginé que una editorial como Alfaguara se fuera a arriesgar por una novela que tiene las características de la mía, ¿no? Y ujú. otras editoriales que yo pensé, bueno, quizás Sí, se va. se van a lanzar, ¿no? Y no, yo tuve la inmensa fortuna, creo que Fernanda, la editora, conectó con mi Mm. novela y apostó como editora y bueno, ya ahora estoy en esto, ¿no? Muchas felicidades por tu novela, muchas gracias por tu entrevista y nada, a seguir. Muchas gracias por tu lectura y bueno, pues un gran abrazo.